Buenas tardes, queridos estudiantes de la materia de análisis de información documental para el octavo nivel de la carrera Bibliotecología y Ciencias de la Información. Estamos en la unidad número 2, representación de la información, análisis documental, justo en el tema 2, taxonomía, tesauros y ontología en el análisis documental, donde el resultado de aprendizaje es que ustedes sean capaces de describir el análisis documental y su representación a partir del uso de metadatos, Dublin Core, taxonomías y tesauros. Hemos visto en la clase pasada todo lo relacionado con la taxonomía y en esta clase, que es la clase número 3, vamos a ver todo lo relacionado con los tesauros, propósito y surgimiento de los tesauros, y el objetivo de la clase es justamente utilizar los tesauros documentales. Los tesauros son vocabularios que se presentan en una nueva modalidad y se van a utilizar para el análisis y la recuperación de la información. Su propósito esencial es ayudar al usuario a encontrar un término adecuado para un determinado concepto, para un significado también determinado. Esto contrasta con el propósito principal de un diccionario o un glosario, que es el de definir o expresar el significado de una determinada palabra o término. Entre la definición y los rasgos esenciales de los tesauros, podemos decir que esa palabra proviene del latín thesaurus, que en plural es thesauri, y el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua lo define como un tesoro. O sea, viene siendo algo así como tesoro de palabras. Según los lineamientos del UNICIS, un tesauro puede definirse de acuerdo a su función y también de acuerdo a su estructura. De alguna forma, esto permitió elaborar una definición donde se plantea que un tesauro es un vocabulario controlado, estructurado y dinámico para utilizar en el proceso de indización de una rama determinada del conocimiento. Los tres rasgos esenciales que caracterizan y distinguen a un tesauro de otros vocabularios son: es un vocabulario controlado porque es una lista de términos o unidades lógicas autorizados, tiene un dispositivo de control terminológico, indica los términos que se pueden utilizar para indizar, en este caso son los descriptores, y señala los que no están permitidos utilizar, que son los no descriptores, los cuales envían con una referencia de use al término autorizado o descriptor. O sea, cuando ustedes vean en el tesauro, los descriptores son los que están permitidos, y cuando vean el use, tal término, es que el que aparece al lado del use no se utiliza, se utiliza al que lo están enviando, ¿no? Que son los términos autorizados o descriptores. Es un vocabulario estructurado porque los términos no se presentan en forma aislada, sino que están relacionados con otros descriptores por su significado conceptual. Es decir, se presentan en un contexto semántico de significado, ¿verdad?, conformando lo que algunos autores denominan el artículo léxico. Esto se puede señalar como el rasgo característico de un tesauro. Justamente el rasgo característico de un tesauro es su artículo léxico, que lo va a distinguir de modo significativo de otros vocabularios. Es un vocabulario dinámico porque desde su concepción inicial se deben establecer normas sencillas para mantenerlo y actualizarlo, de modo que permite eliminar, adicionar o modificar términos en correspondencia a los avances o progresos científicos de un campo del conocimiento, ¿verdad? Entonces los tesauros se pueden ir modificando, se pueden ir ampliando, se le puede ir eliminando términos. Es bueno que ustedes tengan en cuenta esto, lo tomen en consideración, porque aunque vamos a ver de manera general cuáles serían las fases o etapas para elaborar un tesauro, esto es muy costoso, muy difícil, y siempre se opta por la variante de que si existe un tesauro ya en la rama del conocimiento, lo más factible es ir incorporándole términos, eliminando otros términos que producto del mismo desarrollo científico-técnico se van haciendo obsoletos o se van modificando estos términos.
Entre los objetivos y funciones de un tesauro vamos a señalar como objetivo proporcionar un vocabulario que contenga los términos adecuados para la indización de los documentos y las solicitudes de información en una rama del conocimiento. Y las funciones se van a desprender justamente del objetivo. O sea, significa que es un dispositivo de trabajo para el indizador y la persona que busca la información que va a realizar determinadas funciones. O sea, va a permitir traducir el vocabulario del lenguaje natural de los documentos al lenguaje artificial del sistema, que sería el vocabulario del tesauro. Va a posibilitar encontrar el término preciso para un significado dado, va a facilitar la recuperación de la información relevante ante una solicitud determinada y va a ayudar a mantener la uniformidad terminológica dentro de la rama del conocimiento para la que haya sido elaborado. Entre los componentes de un tesauro está la introducción, el vocabulario estructurado, la clasificación temática, ¿no? En la introducción se explica la estructura, la finalidad, se hacen algunas aclaraciones sobre la forma en que se elaboró, la temática que abarca, los idiomas que se utilizan, porque puede ser un tesauro monolingüe o plurilingüe, y otros rasgos que puedan ayudar a usarlo de forma más eficiente. El vocabulario estructurado está constituido por los descriptores con sus artículos léxicos y los no descriptores con su referencia de uso. Acabamos de explicar, por supuesto, que los no descriptores no se pueden utilizar, sino que ahí le indica al usuario use tal descriptor. Estos términos se pueden ordenar alfabéticamente o de acuerdo con el orden de clasificación temática. En relación a la clasificación temática, primeramente se utilizan los códigos numéricos, después dentro de cada clase o subclase se van a relacionar todos los términos pertenecientes a esa clase en orden alfabético. Muchos tesauros también presentan otras partes que son índices auxiliares que ayudan a localizar el término que se busca, ¿no? Los tesauros monolingües, como les decía, están expresados en un solo idioma y los plurilingües están expresados en 2 o más idiomas, lo cual ofrece grandes ventajas para el intercambio de información y para mantener la uniformidad del léxico en el flujo informativo. Esto es muy importante, sobre todo en nuestra área del conocimiento. Hemos explicado en más de una ocasión que la revista científica de mayor visibilidad e impacto en nuestra ciencia está en idioma inglés, que también constituye un referente a aquellas revistas en idioma portugués y el español, porque es nuestra lengua materna. Eso significa que si tuviéramos tesauros en idiomas inglés y portugués, o sea, fueran plurilingües, fuera para nosotros muy bueno, porque a la hora de sacar las palabras claves, tomaríamos con el uso del tesauro cuáles serían los términos apropiados en esos idiomas, ¿no? Cuando fuéramos, por ejemplo, a escribir un artículo científico, que tenemos que hacer uso de descriptores o palabras claves. Los tesauros, independientemente del idioma que utilicen, tienen como finalidad esencial servir a la recuperación multifacética de la información. Están diseñados, por tanto, para recuperar información por distintos aspectos y hay que tener presente que son fundamentalmente sistemas post-coordinados y los sistemas articulados que ya se explicaron que lo componen, ¿no? Los artículos léxicos y los términos de uso para los no descriptores. En la elaboración de un tesauro, que explicaba anteriormente que siempre es factible considerar incorporar términos a uno ya existente, modificar términos de acuerdo con el progreso científico del área del conocimiento y como última opción elaborar un tesauro. Para elaborar un tesauro en el análisis previo hay que tener por lo menos una experiencia de 5 años o más en el trabajo de indización de documentos, una base muy sólida de conocimientos acerca también de los procesos de indización, de lenguaje, de recuperación de información y de la actividad científica informativa en general. Hay que partir de diferentes interrogantes, por ejemplo, si es conveniente, como yo les decía,
Si hay un volumen grande de documentos indizados con otro tipo de vocabulario, ¿qué complicaciones entonces traería hacer un cambio? ¿Es realmente necesario elaborar un tesauro? ¿Se cuenta con personal para desarrollar esta labor? ¿Es necesario buscar colaboración, asesoramiento de otras personas, organismos? ¿Se dispone de tiempo suficiente? ¿Se cuenta con los equipos de cómputo necesarios para llevarlo a cabo? Hay que primero hacer una guía metodológica donde de alguna manera se cree el equipo, luego se elaboren procedimientos, se realicen estudios básicos para brindar un marco conceptual y una base teórica que fundamente la creación de ese nuevo tesauro. Luego hay que hacer tareas operativas con pasos que hay que ir realizando de manera concreta para desarrollar las tareas. Luego hay que crear lineamientos generales, aplicar esa guía con 4 fases. En diferentes casos habrá que necesariamente hacer modificaciones y precisar en detalle la guía de acuerdo con la realidad que se va presentando. Hay una primera fase de estudios básicos, donde al final de la fase ya se puede disponer de una estructura y formato de tesauro, donde se puede tomar decisiones sobre las partes que van a componer el artículo léxico, donde se puede mandar a reproducir los modelos para ese artículo léxico. También se pueden tener previstas las computadoras que se van a utilizar y puntualizar los compromisos de edición o de impresión. Es preciso también consultar en ese paso con diversos especialistas del campo del conocimiento. Se debe analizar la estructura orgánica del organismo que dirige la rama, los planes de estudio, clasificaciones especializadas. Hay que trabajar con el diseño de una clasificación temática. Hay que tomar los datos bibliográficos de todos los documentos consultados. En la segunda fase hay que recopilar los términos que servirán de base de datos inicial para hacer el tesauro. Hay que someter a una revisión crítica esos términos recopilados, claro está, entre especialistas de información y también entre especialistas del área del conocimiento. A cada término se le van a asignar códigos de la clase temática correspondiente, se van a hacer listas con todos los términos y sus códigos ordenados alfabéticamente. En una tercera fase, habrá que agrupar los términos escritos en las tarjetas por clase temática y distribuir los grupos entre los especialistas que integran el equipo. Habrá que pasar los términos y sus códigos al modelo del artículo léxico, confeccionar el artículo léxico de cada término, revisar y discutir ya los artículos léxicos confeccionados y, por ejemplo, entre los principales tipos de índices están los índices de nombres de personas, instituciones y entidades, índices de materia, índices de fórmulas químicas, índices numéricos. En una cuarta fase hay que revisar finalmente los artículos léxicos para ver si se cumplen con las relaciones recíprocas entre los descriptores, las reglas en cuanto a la forma, exactitud y veracidad de las notas de alcance y la correcta ubicación de cada descriptor dentro de su clase temática. Luego hay que pasar a los modelos que servirán para el procesamiento automatizado y perfilar y precisar últimos detalles, ¿no? Por ejemplo, entre los lineamientos para confeccionar el artículo léxico, se analiza el término y su clasificación representada por el código numérico y se llega a una de las 3 conclusiones siguientes. El término debe ser eliminado, se pone la palabra no en la parte superior del modelo. El término no corresponde a la clase asignada. Al lado del código asignado se pone un interrogante en una flecha que señale el código que se considere más adecuado. En el término corresponde a la clase asignada, se procede a desarrollar el segundo paso, el paso siguiente. En ese paso ya hay que analizar con profundidad el significado y alcance del término para determinar sus posibles relaciones semánticas. Para relacionar los términos que están semánticamente relacionados con el descriptor cabecera del artículo léxico, se puede y se debe consultar nuevamente la lista de trabajo con todos los términos que son candidatos, con otros tesauros, glosarios, clasificaciones, documentos sobre la temática,
también con compañeros especialistas, con docentes, con expertos, ¿verdad? Entonces dice, es necesario incluir una nota de alcance. Si es necesario, se pone NA, ¿verdad? Tiene uno o más términos con lo que guarda una relación de equivalencia, se pone UP. Tiene uno o más términos genéricos, se pone TG. Tiene uno o más términos específicos, sería TE. Tiene uno o más términos relacionados, sería TR. Se revisan las relaciones recíprocas en el tercer paso, después que se hayan completado todos los modelos del artículo léxico, y en cada modelo que se haya completado se revisan las relaciones recíprocas con el término cabecero. A cada término que pertenezca a la misma clase que el término cabecero se le hace una cruz y se verifica si existe otro modelo de artículo léxico que contenga ese término en el campo término, el código correspondiente en el campo código. El término cabecera del artículo léxico que se está revisando en el campo recíproco, a este último término recíproco se le añade una cruz para indicar que ya tiene su modelo de artículo léxico. A cada término del artículo léxico que no pertenezca a la misma clase que el término cabecera, se le pondrá a la izquierda el número de la clase a la que pertenece y posteriormente se realizará un chequeo, una revisión de las relaciones recíprocas de estos términos. Ejemplo, frutas. El término genérico sería productos agrícolas, un término específico pudiera ser frutas cítricas, pero a su vez frutas cítricas sería un artículo léxico cuyo término genérico sería fruta, término específico naranja, término específico limón, término específico lima, término específico mandarina, y por ejemplo el término específico naranja pertenece al término genérico frutas cítricas. Y así sucesivamente se van estableciendo las relaciones entre los artículos léxicos y los términos relacionados, sean genéricos o específicos. En resumen, el propósito esencial de un tesauro es ayudar al usuario a encontrar el término adecuado para un determinado concepto, para un significado dado, en correspondencia al campo del conocimiento. Esta es la bibliografía que ustedes van a utilizar y yo les deseo una bonita tarde y que Dios los bendiga.